acompañarlo en esta noche. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Buenas noches, formalmente. Buenas noches. ¿Cómo estuvo su semana? Muy bien. Buenas noches, hermanas. Profesora. Ay, mira, doña. ¿Todo bien? Rosario, yo le dejé tarea a ustedes. ¿Y tú? De la Inmaculada Concepción. Vamos a ver, ¿qué investigaron? Que está ahí. Vamos a apagar los micrófonos y solamente la persona que va a participar lo enciende para que no haya interrupciones con el tema del sonido y la grabación, el video, quede lo mejor posible. Entonces, como quedamos en que iban a investigar un poquito de la Inmaculada Concepción, vamos a ver qué investigaron. El dogma de la Inmaculada Concepción. Yo, profe, yo investigué. Yo investigué, sé alguito, profe, cuando Rosario, cuando termine ella, yo hablo algo. Muy bien. Yo también, profe, investigué. Vamos a escuchar a Clotilde primero, que fue la primera que habló, y luego Juana, Damián, y luego Rosario, si también tiene algo por ahí. Tengo para decirle que no fue de la clase que usted envió. Yo investigué en internet, ¿o yo? Por si aparece, excelente. Por si aparece algo que usted diga, eso fue de lo que yo mandé. Eso no. Eso está excelente, que ustedes hagan sus investigaciones fuera del material, porque así enriquecemos la clase. Dice, es el tercer dogma mariano. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de la fe que declara que por una gracia especial de Dios, ella fue preservada de todo pecado desde su concepción. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. En su bula Ineffabilis Deus, eso como italiano, profe. Dice, declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en anticipación a los méritos de Cristo, Salvador del género humano. Está revelado por Dios y debe ser por tanto, firme y constantemente creído por todos los fieles. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en no entiendo, profe. En la materia orgánica. Presente de los padres. ¿Qué significa Inmaculada Concepción? Significa que María estuvo libre de pecado original desde el inicio de su existencia. Hasta ahí, profe. Excelente. Muy bueno. Vamos a escuchar a Juana también. Bueno, yo tengo varios escritos aquí que a mí me gusta mucho investigar, y sobre los dogmas marianos. El tercer dogma es la Inmaculada Concepción. Inmaculada significa sin mancha y concepción significa vida. El dogma de la Inmaculada Concepción
fue declarado por el Papa 9, creo que fue Pío 9, en 1854, quien declara que la gracia de ese dogma es un don sobrenatural infundido por Dios en el alma para ser la madre del Salvador. María fue dotada por Dios con dones a medida de una misión tan importante. El ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saluda como la llena de gracia. Dice aquí que también es un dogma de fe que declara que María fue reservada de todo pecado desde su concepción, en el momento en el cual crea el alma y la infunde en la vida humana. También tengo entendido que María fue reservada desde antes de nacer, que ya usted ya ha dado esa enseñanza, y o sea que María ahí se declara que María es inmaculada desde su nacimiento, porque el Señor la reservó, porque su padre, San Joaquín y Santa Ana, ella no podía concebir y ella pidió esa gracia al Señor. El Señor se la concedió a través del ángel, que el ángel fue y la visitó. ¿Es así, profesora? El ángel fue y la visitó y le dijo que el Señor había escuchado su ruego, lo que nos muestra a nosotros que María es inmaculada desde antes de ella nacer. María no fue tocada y, como se dijo en la clase pasada, María fue virgen antes, durante y después del parto. Hasta aquí, profe, que alguien siga abundando un poquito más. Bueno, yo no Sí. pude investigar, yo lamentablemente no pude investigar nada, no tuve oportunidad, pero sí estoy entendiendo, según lo que dijeron las compañeras, lo que leyeron, que María, desde su concepción hasta estos días, fue inmaculada, o sea, fue virgen. Y que ese es un tercer don que se tiene, y que esta fue declarada, la inmaculidad o concepción fue declarada por el Papa Pío 9. Eso fue lo que entendí. Muy bien. Profe, ¿puede decir algo más para que usted me aclare un poquito también? Sí, claro. Según San Maximiliano Kolbe, él dice que María es inmaculada creada, y que el Espíritu Santo, quien se posó en su vientre, es inmaculado increado, o sea que no es creado como María. Yo me gustaría que usted me aclarara un poquito, porque usted sabe que uno lee y algunas veces no entiende a profundidad el asunto. Muy bien. Uh-huh. ¿Tu duda por dónde viene? Mi ¿Qué duda significa increado? increado es que no es que es un espíritu que no fue creado como nosotros, que no adquirió vida. Recuerda que en el credo nosotros proclamamos que Jesús fue engendrado, no creado. O sea, él es un ser increado. A él nadie lo creó. Nadie lo creó. Entonces, como él es un ser increado, obviamente el tema del pecado original viene después. Y mácula es mancha. O sea, el término de mácula como tal significa mancha. Entonces, inmácula quiere decir sin mancha. Entonces, sin pecado, sin la mancha del pecado original, sin la mancha de ningún tipo de pecado. Entonces, en el caso, por ejemplo, de María, María fue un ser creado. Jesús, un ser increado. María, igual que tú que yo, fue creada por Dios Padre, concebida por sus padres. ¿Cómo se llaman los padres de María? San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana. Entonces, ¿qué Ujú. sucede? Que inmediatamente María fue concebida bajo circunstancias
igual que otros personajes de la palabra que fueron concebidos por personas que no tenían la capacidad para dar hijos. O sea, su mamá era estéril. Entonces, su mamá, al ser estéril, viene arrastrando María esa situación de las virtudes por su madre, porque también fue concebida bajo una circunstancia que solamente la parte divina puede explicarlo. O sea, cuando te digo la parte divina, solo Dios, como ser divino, podría explicar cosas que van mucho más allá. Lo que yo le explicaba a mi grupo de anoche con el término de los milagros de Jesús. Eso es un milagro totalmente fuera de lo natural. Entonces, cuando habla de que María fue creada inmaculada, sin la mancha del pecado original y sin la mancha de ningún pecado, entonces no es que María la entraron en una burbuja y nunca pecó. Realmente María nunca pecó. No porque no tuviera la oportunidad de hacerlo, sino porque a ella no se le dio la voluntad. Ella misma decidió no pecar. Entonces, fíjate que yo podría preguntar, hay dos personas en toda la historia que fueron creadas inmaculadas. Usted no lo dijo, ya, profe. ¿Quiénes fueron esas dos personas que fueron creadas inmaculadas? Eva y María. Eva y María. Pero tú sabes que a Eva sí se le dio la voluntad de pecar. En su libertad. Ella sí decidió, porque fue una decisión. Ella pudo haber dicho que no, pero ella decidió que sí. Al contrario de María, María tuvo oportunidades como la tenemos tú y yo de pecar, pero ella tomó la iniciativa y la decisión de no pecar. Y por eso también es conocida como la Inmaculada. Cuando se habla de Inmaculada Concepción, entonces quiere decir que ella fue concebida sin la mancha del pecado original. Mientras se discutía el dogma, el dogma mariano que tiene que ver con la Inmaculada Concepción, pues se decía que ella fue preservada, pero que fue redimida, inmediatamente queda encinta o queda embarazada de Jesús. O sea, su redención viene a raíz de quedar embarazada del Dios que se hizo hombre. Entonces, no sé si te aclaré o te oscurecí. Recuerden apagar los micrófonos, mi gente. Profesora, Dímelo. yo tengo un pedacito que no lo mencionaron las demás, que ella es venerada en la Iglesia Católica. Su festividad es el 8 de diciembre. Es patrona de los Estados Unidos, España, Portugal, Corea del Sur, Nicaragua, Filipinas, El Salvador, Panamá, Polonia, México, Perú, Japón, Paraguay y Venezuela. Lo que No pasa debe es, Nuris, escúchame. Lo que pasa es que estamos hablando del dogma, no de la, Sí, no de la. Yo lo encontré. Escúcheme. Lo que pasa es que yo corté un pedazo para no repetir lo que dijeron las demás. No, lo que pasa es que ellas no mencionaron ese tipo de informaciones porque eso
no es parte del dogma como tal, porque tenemos que hablar primero de, del dogma como tal de la Inmaculada Concepción, para luego, entonces, más adelante, creo que en la unidad número 5, vamos a hablar de las advocaciones, apariciones, etcétera, etcétera, y ahí sí tenemos que detallar todos esos puntos que tú estás diciendo. Quizá Oiga, por eso también, no lo trataron. ok, y había otro pedazo que dice, no debe confundirse este dogma con la doctrina del nacimiento virginal de Jesús, que sostiene que Jesús fue concebido sin intervención de varón, mientras que María permaneció virgen antes, durante y después del parto. Al desarrollar la doctrina de la Inmaculada, ahora me pegó lo de que tengo la mano sucia. De la Inmaculada Concepción, la Iglesia Católica contempla la posición especial de María por ser Madre de Cristo y sostiene que Dios preservó a María desde el momento de su concepción de toda mancha o efecto del pecado original, que había de transmitirse a todos hombres, por ser descendiente de Adán y Eva, en atención a que iba a ser la madre de Jesús, quien también es Dios. La doctrina reafirma con la expresión llena de gracia, gratia plena, algo así, no sé en qué está eso, contenida en el saludo al arcángel Gabriel y recogida en la oración Ave María, este aspecto de ser libre de pecado por la gracia de Dios. Porque el otro pedazo no lo leí. Ok. Miren, vamos antes de entrar directamente a hablar propiamente de cada dogma, yo les pregunto a ustedes, ¿qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? Ustedes saben lo que es un dogma. ¿Qué es un dogma? Yo no busqué eso, ¿no? Creo que yo le puedo decir que un dogma es algo de fe. No me recuerdo bien, pero tiene que ver con la fe. Es impuesta. Déjeme buscar más o menos, porque no. Vamos a ver, es como una bendición. Es como una bendición que Dios le da a uno para entender los caminos de la fe. Yo tengo Es como otra. una bendición. Dice, es una religión, una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por cierto y que no puede ponerse en duda dentro de un sistema. Yo le digo, profe, también es una verdad revelada por Dios y propuesta como tal por el magisterio de la iglesia a los fieles. Claro. Los dogmas se manejan prácticamente dentro de la Iglesia Católica. Entonces, como los dogmas se manejan dentro de la Iglesia Católica, los dogmas son verdades absolutas. Verdades absolutas. Una verdad absoluta es algo que tú no puedes decir que no es así, porque es una verdad absoluta. Como por ejemplo, profesora. Dime, Rosario.
Como por ejemplo, una verdad absoluta dentro de la Iglesia Católica. ¿Cómo cuál? Una verdad absoluta. Sí. Espérate, déjame silenciar el micrófono de Nuris, que la niña está, parece que haciendo una tarea. Una verdad absoluta dentro de la Iglesia Católica, por ejemplo, es que Jesús es Dios. Ajá. Allá. Otra verdad absoluta dentro de la Iglesia Católica es la El cuerpo de Santísima Cristo. Trinidad. La Santísima Trinidad. Oh, ya. Eso es una verdad absoluta e inminente. Tú no puedes decir que no es así, que la Santísima Trinidad no son un Dios de 3 divinas personas. Eso es una verdad absoluta. ¿Qué otra cosa podría ser una verdad absoluta? Bueno, que los dogmas marianos. ¿Cuántos son los dogmas marianos? Hay algunos teólogos que dicen que son 5, otros dicen que son 4 y hay otros que lo resumen en 3. ¿Cuáles serían esos dogmas? Bueno, son 4. El primero es que María es la madre de Dios. La El maternidad segundo divina. es, Se le llama la maternidad divina. la maternidad divina, sí. El segundo es que María es siempre virgen, que es la virginidad perpetua. El tercero es la asunción de María Santísima. El tercero es la Inmaculada Concepción y el cuarto es la Asunción de María. ¿Podría repetirlo, hermana? Sí. El primero es que María es la madre de Dios. Como dijo la profesora, la maternidad, casi que usted dijo, profe. La Maternidad divina. Ajá. El segundo es que María es siempre virgen, que también se le dice virginidad perpetua. Y el tercero es la Inmaculada Concepción de María. Y el cuarto es la Asunción de María. Y mira, no debería ser ese el orden, porque se supone que la Inmaculada Concepción debería estar primero. Bueno, pero yo no sé, pero que la virginidad perpetua de María, porque estamos hablando de que es María como tal, ella como persona, fue concebida sin pecado original. Ella, sin pecado original. Entonces, si estamos hablando del orden, entonces la Inmaculada Concepción debería ser el primero. sí, pero no fui yo, profesora. Ya No, sé pero yo que te estoy haciendo la corrección La del aclaración. orden. Yo te estoy haciendo una aclarando del orden. Muy válida. Sí, porque Entonces, siempre yo lo he visto así, que siempre ha sido la María, Madre de Dios, que es una confirmación. Sí, y ponen ese primero. ¿Por qué tú crees que ponen ese primero? Porque yo creo que debería de ser el primero, porque María es la Madre de Dios. De Dios. Ahí no hay duda. No hay duda, y además que todo comenzó con el nacimiento de Jesús también. Desde ahí, pienso yo. No necesariamente, Sí. porque hay un orden en la historia. Y aunque Jesús es... El antecedente de ella, ¿verdad? La Inmaculada Concepción. O sea que Sí, es verdad lo que usted dice, profesora, porque primero voy a hacer una pregunta y por esa pregunta voy a regalar 5 puntos. ¿Cómo? Pues vamos a ver cuándo le vamos a ganar. Ay, santo. ¿Quién nació primero, Jesús o María? María. Oh, Padre mío. No, Jesús, porque Jesús desde la creación estaba Desde la creación. El Espíritu Santo estaba Jesús y Dios, porque Dios no trabajó solo, Dios trabajó con el Espíritu Santo y con Jesús en la creación. Porque hay algo que no me recuerdo bien el capítulo, cuando él dijo, hagamos, creo que el mundo, creo que fue así, hagamos. Cuando él dijo hagamos, se estaba refiriendo a Jesús, que ya existía desde la eternidad, y el Espíritu Santo. Me dice si me hace.
Pero es que no puede, es que Jesús no puede haber nacido primero porque él Yo nació no del sé, mi vientre. amor, averigua, a ver, pero yo creo que sí. Tú ves, ahí entra también una pregunta que la gente se hace mucho. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? O la gallina. Ajá. Ah, ¿Quién puso luego? ¿cómo nació la gallina? ¿Y cómo nació la gallina? Por el huevo. Por el huevo. El huevo. Profe, mire, yo todavía Entonces- no sé, esa yo no me la sé cuál fue de los dos, si fue la gallina o fue el huevo. Ya usted Vamos a sabe. ver, vamos, yo voy a Desde chiquito, hacerle yo la escucho aclaración. eso y no sé cuál de los dos fueron. Muchacha, Pero no que se oye una aclare, clase que estoy aclare. cogiendo. Cuando digo el huevo me dicen, ay, la gallina, pero ¿quién trajo la gallina? Entonces, No, yo le hago la Sí, la paralelo de las dos comparación. preguntas para que ustedes se den cuenta del lío en el que ustedes están metidos. Ajá, pues yo no hablé, por eso que estamos aquí. Miren, Pero de lo que usted dijo, Jesús fue Dios, primero. cuando hablamos en la de... creación Dios hizo Sí, cada dos especies de cada animal. espérate, Manuel. profe, No te metas más hondo. dice que desde No siempre, te metas para ahí que te va a ahogar. profe, dice que desde siempre existía el verbo y el verbo era Dios. Y Dios era. Perfecto. ¿Ustedes escucharon lo que yo pregunté? ¿De quién nació primero? ¿De ¿De Jesús quién o nació María? primero, de María y ¿Quién Jesús? nació primero, de Jesús o María? O que María. Porque si nos vamos por el nacimiento, si nos ¿Quién vamos al nació nacimiento, primero? fue Ya se María, dice. si nos vamos al nacimiento. Inmaculada Sí, Concepción, sí. María. Sí, querida profesora, porque entonces, Sí. explíquenos. Si nos Sí, vamos al sí, nacimiento, sí, fue si María. Jesús nació de María, si Jesús nació de María, Jesús, explíqueme. Y Jesús entonces, ¿fue existe ella que desde nació siempre. primero? Jesús Y entonces- existió desde siempre. Pero la profe habla 54, sí, de ¿verdad? ¿Quién nacimiento. nació? Sí, sí, Ajá, pero ahí entendimos. está la clave. Ese lo copiamos No, claro, miren. pero ¿y entonces? Es un gancho y ustedes Han van caído. a correr de mí. No puede ser. Por favor. No puede ser que ustedes se dejen correr de mí. Aclárenos, Pues aclaren ustedes para estar claro. Miren, A ver. la pregunta es muy clara y dentro de la pregunta ustedes que fueron muy lejos. La pregunta es clarísima. Yo le hice una pregunta que dice, ¿quién nació primero, Jesús o María? Para mí, María. 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 Y explico. María, Jesús, madre del Jesús, amor. Jesús desde María, la creación, Como ya ser Jesús humana, y nació Dios primero. fue que Ahora, en dijeron lo hagamos, Hablen por hagamos. semana para poder entender. Entonces, Jesús nació Apaguen esos primero porque Jesús y Dios, cuando dijo hagamos, ya Jesús existía. Lo que pasa es que Jesús se encarnó en María para nacer. Manuel, pero la profe dice quién nació. Se sabe que Jesús existía desde siempre, pero todavía no se había hecho carne. Exacto, así mismo es. El sándwich de carne. A ustedes les gusta meterse en lío. No, ya están metidos en lío, La profe nos juntó a todos ahí. Bueno, la Miren. profe que nos metió en ese enredo, ella que sabe de mondongo que desenreda esa morcilla. Esa tripa, niña. Esa tripa, yo no sé qué. Bueno, Rosario, dime, prende el micrófono y dime. Yo diría que como humano, María nació primero. Ahora, en lo espiritual, Jesús existió siempre. Ajá, usted quiere ir a Rosario y ahora. Rosario, te llevaste los 5 puntos. Es verdad. Mierda. Claro, Y porque es yo verdad pregunté eso. por Jesús. Jesús no está desde el principio. No. No. Jesús está después que cayó en el vientre de María. Porque ¿cuándo le dan Perfecto. el nombre de Jesús? Al Jesús que se hizo humano, al Jesús que se hizo hombre, al Dios que es el verbo, recibe nombre cuando cae en el vientre de María. Y él nació después de María.
Obligado. Yo se lo dije a ustedes desde un principio, No ustedes no me hicieron antes. caso. Ahora, cuando hablamos, recuerden que la Santísima Trinidad, Manuel lo dijo muy bien, al Gracias principio por la dice aclaración. hagamos, no dice el Padre, el Hijo Jesús y el Espíritu Santo, no dice eso. O sea que si no hubiésemos dicho más Al cosas, principio, todito ganamos los 5 ¿sabe qué es lo puntos. que sabe por qué él dice hagamos? Porque está hablando en un plural en el que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo A las 3 divinas como personas. Dios, que todavía son meramente espíritu. Gracias por la aclaración, Jesús es espíritu en ese momento de la creación. Cuando él se hace el verbo encarnado, cuando cae en el vientre de María. En el vientre de María. Ahí es que sí, porque eso Que adquiere se un sobreentiende. nombre humano. Y en ese nombre humano, en esa parte humana, entonces Jesús nació después de María, no antes. ¿Aclarado el punto? Perfecto, profe. Yo lo dije, Sí, profe, gracias por aclarar. Ustedes son buenísimos, de verdad. Profe, a veces a uno le dicen cosas que uno se lo cree, te oye, porque hay mucha duda en la cabeza de uno. Pero gracias por usted. Por eso estamos Porque aquí, vamos para a aclarar las muchas dudas. cosas. Vamos a Y aclarar dejar muchas a Judas cosas. Iscariote lejos. Y dentro de todas esas cosas que vamos a aclarar son justamente los dogmas. Y los dogmas armaron unos líos en el tiempo en que fueron defendidos. Eran unos líos terribles. Y todavía hay muchas personas católicos que eso no lo entiende. Y como no lo entiende, no lo defiende. Especialmente los dogmas. Ese dogma de la virginidad perpetua de María es uno de los dogmas menos comprendidos. Porque la gente no le gusta escudriñar. Incluso la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, eso fue un lío y su madre. ¿Por qué? Primero, y abre la puerta. Ay. Algunas cosas. Hay yuca y guineo. Ok. Grite. Bueno, hay yuca y hay guineo, dice Pilar. Y le pongo salami también. La acompaña ya. Bueno, entonces, dice aquí, en un escrito, primero el dogma, ¿en qué consiste el dogma de la maternidad divina? El dogma de la maternidad divina consiste en que la Virgen María es verdadera Madre de Dios por haber engendrado por obra del Espíritu Santo y dado a luz a Jesucristo, no en cuanto a su naturaleza divina, sino en cuanto a la naturaleza humana que había asumido. La Iglesia afirma este dogma desde siempre y lo definió solemnemente en el Concilio de Éfeso en el siglo V. El Concilio Vaticano II menciona esta verdad en las siguientes palabras. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Eso aparece en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, numeral 66. Ahora, ¿en qué consiste el dogma de la Inmaculada Concepción? El dogma de la Inmaculada Concepción consiste en que la Virgen fue preservada, inmune de la mancha del pecado original desde el primer instante de su concepción,
por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Esta verdad fue proclamada como dogma de fe por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Le hago una aclaración que ahorita yo vi que ustedes tenían una situación pronunciando los nombres de los documentos de la iglesia. Los documentos de la iglesia, todos están escritos en latín primero. Y después que se escriben en latín, se hace una traducción a los diferentes idiomas. Por eso es que ustedes ven que en el caso de, por ejemplo, de la maternidad divina, eso está registrado en la constitución dogmática llamada Lumen Gentium, luz de los pueblos. Y el de la Inmaculada Concepción está en una bula. Yo me imagino que después a ustedes le van a hablar de todo eso en alguna asignatura, no sé en cuál. De lo que significa, por ejemplo, una constitución, una bula, de lo que significa un concilio, todo eso, me imagino yo. Profe, ayer cuando yo estaba trabajando, vi esa palabra, bula, cuando yo estaba investigando. ¿Y de dónde viene la palabra bula, profesora? No, eso yo no me voy a meter en ese paquete, ¿no? Pues está bien, entonces. Eso sería una asignatura aparte. Hay muchas cosas, muchas palabras, muchos documentos de la iglesia que tienen nombres diferentes dependiendo de dónde se defendió. Por ejemplo, dentro del Vaticano II, el Concilio Vaticano II, hay aproximadamente como 5 documentos diferentes. Y reciben, hay constituciones, hay bulas, y etcétera, etcétera. Dime, Rosario, amor. Espérate. Yo pensé que los documentos católicos primero habían aparecido en el lenguaje arameo, luego en el hebreo, después fueron traducidos al griego y ya de último al latín. Esa era la creencia que yo tenía. Tenías una creencia incorrecta, Rosario. ¿Por qué? Porque esos documentos de los que tú estás hablando, todos son los libros de la Biblia. Sí. Entraron dentro del canon. A diferencia de los libros de la Biblia que están dentro del canon, los documentos de la iglesia o del magisterio de la iglesia están escritos todos en latín. Todos. Ese es el idioma en el que se escribe. Esa es la lengua en el que se escribe. Luego se traduce a las diferentes lenguas vernáculas de cada pueblo, de cada nación, de cada país. Bueno. Gracias. Hago esa aclaración porque yo vi que se enredaron un poquito pronunciando el tema de los documentos de la iglesia. No, que a veces se le trabean la lengua así a uno para mencionar cierta lengua. Y que ahorita yo me digo, no, yo no sé en qué idioma es eso. Todos en latín, todos en latín. Ok. Bien, entonces, ya le dije, ¿dónde fue que se defendió y se proclamó el de la Inmaculada Concepción? En la bula Ineffabilis Deus, el Dios inefable. ¿En qué consiste entonces el dogma de la perpetua virginidad? El dogma de la perpetua virginidad consiste en que la Madre de Dios conservó plena y perdurablemente su virginidad. Es decir,
Fue virgen antes del parto, Durante en el y parto después. y después del parto. perpetuamente después del parto. La Iglesia afirma este dogma desde el credo compuesto por los apóstoles. El Concilio Vaticano II dice: ella es aquella virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. ¿Dónde aparece eso? En la Constitución Dogmática Lumen Gentium, el numeral 55. Y por último, y no menos importante, ¿en qué consiste el dogma de la Asunción a los cielos? El dogma de la Asunción a los cielos consiste en que la Inmaculada Madre de Dios, siempre virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Magnificentimus Deus. Hay una visión general de cada uno de los dogmas. Entonces, dice, la doctrina sobre la Inmaculada Concepción de Santa María, es decir, la afirmación de su total preservación de toda mancha de pecado desde el primer instante de su concepción, tal y como hoy se profesa en la Iglesia, ¿Cómo? es el resultado ¿Cuándo de la un oración, largo casi ya? proceso en Tranquila, el que ha ya ido estamos terminando, Aurora. una conciencia, dime Gloria, una conciencia cada vez más clara de las implicaciones que se encuentran en la afirmación de la plenitud de la gracia y de la total santidad de la Madre del Señor. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, la llena de gracia por Dios, aparece esto en Lucas 1:28, había sido redimida desde su concepción. Se trata de una toma de conciencia que comienza por la expresión de la fe que se manifiesta en la celebración litúrgica y en la piedad popular. Prosigue en la profundización y en la discusión teológica y culmina en la definición dogmática realizada por el Papa Pío IX. Para comprender el lento y secular proceso que ha llevado la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de María, es preciso situarse en el contexto de la fe eclesial, la cual madura y crece en la comprensión de las verdades reveladas bajo el influjo del Espíritu y mediante el ejercicio de los distintos carismas. El Espíritu Santo deriva, en efecto, el sensus fidei o sentido cristiano descrito por la Escritura como unción que hace discernir la verdad de la mentira y enseña todas las cosas desde dentro. Eso lo dice en la primera carta de Juan, el capítulo 2, 20, 21, 27. Todo el pueblo cristiano es sujeto prioritario de este sensus fidei, que le hace capaz de una percepción espontánea del dato revelado y de sus virtualidades, y le habilita para desarrollar la revelación. Crece la inteligencia, lo mismo de las cosas que las palabras transmitidas. Ora por la contemplación y estudio de los creyentes que las meditan en su corazón. Ora por la intimidad, por la íntima inteligencia que experimentan a las cosas espirituales. Ora por la predicación de quienes, junto con la sucesión del episcopado, recibieron el carisma cierto de verdad. Algunos teólogos notables, por ejemplo, San Anselmo de Canterbury, abrió camino
no comprendía cómo María pudiese llamarse redimida si era inmaculada desde su concepción, pero habló de su pre-redención, es decir, que había sido totalmente redimida desde antes de nacer, pues sólo así podía ser llamada toda santa. Su discípulo Edmerdo fue el primero en escribir un tratado sobre la materia, en que habla de que la fe popular es universal en este punto, y esta sabiduría es más sabia que la de los doctos. Es decir, que ellos, ¿qué dicen los grandes teólogos? Los grandes teólogos son los que dicen que María fuimos nosotros, la fe popular, o sea, nosotros somos la fe popular. Entonces nosotros como la fe popular fuimos los que le otorgamos ese título o ese dogma a María, esa verdad de fe a María, de ser la Inmaculada Concepción. Es una verdad que somos nosotros mismos quienes la enarbolamos. Ahora bien, que usted lo crea, no sé, pero imagínense ustedes, ¿cómo no creer que María fue redimida antes antes de que Jesús, ella lo concebiera en su seno? ¿Cómo no creerlo? Entonces, dice San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, también se oponen a esta doctrina porque no ven cómo se pueda salvar la universalidad absoluta de la redención de Cristo. Sin embargo, no se oponen a que María haya sido purificada inmediatamente después de su animación in vitro. Cruz. Es para que esta muchacha no salga en el video, esto es terrible. Entonces, fíjense que la primera persona que le hicieron una inseminación in vitro o artificial, espiritual, fue a nuestra Madre María. Y hay muchas personas, quizá hoy la iglesia está en contra de esas cosas, a pesar de que el Espíritu Santo hizo una inseminación in vitro en María. Hoy la iglesia puede que esté en contra de eso, pero entonces el Señor es que lo hace, dime. Pero escúchame, pero eso no se puede comparar con Dios. No. Lo que Dios haga está bien hecho. Lo que Dios hace está bien hecho, pero Él es que da la inteligencia y la sabiduría para que el ser humano también sea co-creador con Él. Si no, nosotros no tuviéramos estos celulares y estas cosas porque también somos co-creadores con el Señor. O sea, el Señor todavía sigue creando y nosotros con Él seguimos creando. Guillermo de Wyre y su discípulo Juan Duns Scoto, fue sobre todo Duns Scoto, el que murió en el 1308, fueron los primeros en
distinguir entre la gracia previniente y la gracia curante, ambas como fruto de la redención. En vista de la primera, María fue preservada de todo pecado gracias a los méritos de su Hijo. Y en previsión de ellos, pero no lo fue del débito, del pecado en cuanto descendiente de Adán. El verdadero paladín de la concepción inmaculada de María fue Juan Duns Scoto. Este es uno de los textos que resume de alguna forma todo su pensamiento. Voy a tratar de leerlo rápido. Y les aclaro que quien fue que defendió ese dogma fue Juan Duns Scoto, el que defendió la Inmaculada Concepción de María. La defendió con uñas y dientes. Este era un franciscano. Defendió ese dogma con uñas y dientes. Hay una película, de hecho, que la pueden buscar, la película de Duns Scoto, donde aparece justamente esa defensa que hace él de la Inmaculada Concepción de María. Dice el pensamiento ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama la película? No, él no tiene el mismo nombre de Juan Duns Scoto. Scoto es sin E, él es Scoto. Okay. Dice él en su pensamiento, lo voy a leer lo más rápido posible. María, procedente por vía natural de Adán, habría contraído el pecado en original en virtud de la propagación común, a no ser que fuera prevenida por la gracia del mediador. Y así, como los otros tuvieron necesidad de Cristo para que por su mérito les fuera remitido el pecado ya contraído, así muchos más necesitó ella del mediador que la previniera del pecado a fin de que no lo llevara a contraer y para que no lo contrajera de hecho. Ordinatio número 3. Dice otro teólogo que era discípulo de Scoto, llamado Francisco Maironis, fue quien explicitó el famoso argumento inmaculista potuit dequit ergo fetit. Traduzco: Dios pudo hacer que la Virgen fuese concebida inmaculada. Fue conveniente, luego lo hizo. Tras las explicaciones de Scoto, cayeron las barreras de la deficiencia teológica respecto al Tratado de la Gracia, y tanto en ese como en Mariología se puede progresar rápidamente. Enseguida la doctrina de la Inmaculada se extendió por toda la Iglesia, así como la fiesta litúrgica. Signo de dos cosas. Por un lado, en realidad el grave obstáculo era la incapacidad de coordinar ese privilegio de María con la redención universal, dogma de todo fundamental en la fe de la Iglesia. Y como una vez caída tal barrera no se encontró mayor obstáculo, señal es de que en realidad todas las demás dificultades eran secundarias. Por otra parte, tal verdad estaba latente en la conciencia de la Iglesia. Esto indica que es parte de la revelación que se había recibido, y si esa fe no podía aflorar libremente, se debía solo a obstáculos humanos.
yo no sé si ustedes comprenden el dogma. El dogma es fuerte y profundo. No es fácil explicarlo porque, fíjense, cómo una persona nace sin algo que nace todo el mundo. Por ejemplo, aunque una persona nazca ciega, pero nace con ojos. Aunque una persona, por ejemplo, nazca sin olfato, pero nace con nariz, o viceversa. Aunque una persona nazca sin cabello, pero tiene cabeza. Aunque una persona nazca sin orejas, pero puede oír. O aunque nazca sin poder oír, tiene orejas. No sé si se entiende. O sea, como una persona natural y normal como tú y como yo, a pesar de que fue predestinada y fue separada desde siempre, ¿cómo es que ella fue concebida sin algo que nace todo el mundo? Porque todo el mundo nace a raíz de Adán y Eva, que fueron los que se comieron los mocos, como una situación con la que nace todo el mundo. María es preservada. Hay personas, teólogos, que en ese tiempo en que se defendió el dogma de la Inmaculada Concepción, que decían que no, que eso no era posible, que ella sí había nacido con el pecado original, pero que inmediatamente ella queda embarazada es que el pecado original se borra. Pero ¿qué defiende Duns Scoto? Él defiende que solamente por el hecho de ser escogida desde siempre para esa misión, ya eso la hace la Inmaculada Concepción. O sea, ya eso la separa de todo el grupo para ella concebir a Jesús sin pecado original. O sea, que desde siempre ya ella había sido limpiada, porque desde siempre ella estaba en el pensamiento del Padre. Entonces, como ella estaba en el pensamiento del Padre, solamente por haber sido elegida, escogida desde toda la eternidad para esa misión, eso la hizo ser inmaculada. Eso la hizo nacer sin mácula, o sea, sin la mancha del pecado original. Estoy tratando de explicarlo lo más claro posible, el dogma. Y para que ustedes se den cuenta de la lucha y la pugna que había para esa defensa del dogma de la Inmaculada Concepción. ¿A dónde se metió Duns Scoto para poder explicar y poder defender que María fue concebida sin mácula o sin mancha del pecado original? Pero él lo resume en eso, en que él dice, por ejemplo, ¿dónde fue? María procedente por vía natural de Adán, así comienza el pensamiento de Duns Scoto, habría contraído el pecado en original en virtud de la propagación común, a no ser que fuera prevenida por la gracia del mediador. Prevenida. Ese prevenida viene justamente a dar al traste
con que ella desde siempre fue escogida para traer al mundo al Salvador. Desde siempre fue escogida, pero recuerden que en el Fiat, a pesar de que ella fue escogida y preservada del pecado original, Dios Padre no la forzó, no la obligó a dar una respuesta. Ella dijo, yo soy la esclava del Señor. Yo soy la esclava del Señor. Ella decidió. Pero desde siempre ya había sido escogida para eso. Por eso se defendió y se proclamó como dogma la Inmaculada Concepción. ¿Para qué? Para que sea una verdad inminente, para que sea una verdad de fe, para que sea algo que la gente no puede negar. Los protestantes, los hermanos separados, pueden decir lo que le dé su real voluntad, pero es una verdad de fe inminente. Claro, yo me imagino que el hermano, ustedes están cogiendo verdades de fe en la otra hora, ¿verdad? La otra asignatura. No, yo no me metí la primera vez ahí. Sí. Bueno, pero el grupo... Profesora, estamos cogiendo Tiene que entrar, es verdades un de poquito fe. difícil, incómoda, pero es muy buena la clase. Así que No, trate de... yo conozco la capacidad de Emmanuel y yo sé que ustedes van a aprender muchísimo con Emmanuel, porque conozco la capacidad que tiene para explicar y para trabajar sobre todo esa asignatura de verdades de fe. Mejor persona no pudieron escoger para darla. Explica muy bien. A mí lo que me cruza es la hora. Bueno, pero yo creo que él sube las clases a YouTube. Ah, ok. Ahí sí la puedo ir recoger entonces. Realmente yo no sé cómo se maneja, cómo se está manejando, pero tú puedes asesorarte con tus compañeros. Vamos entonces a trabajar con la virginidad de María. La virginidad de María en el parto. Comienzo por ahí. Dice, es un tema que poco a poco empieza a tratarse en los primeros siglos. Ya en las odas de Salomón, un himnario cristiano de principios del siglo II, la oda 19 dice, el seno de la Virgen concibió y sin dolor dio a luz. En varios apócrifos, cuando dice apócrifos, quiere decir algunos libros o evangelios que no entraron en el canon. Ascensión de Isaías, Evangelio del Pseudo Mateo. Dice San Irineo, habla del parto milagroso de Jesús. Incluso los herejes docetas aceptaban que el himen de María no se hubiese roto, pues tal caso confirmaría su doctrina sobre el cuerpo de Jesús totalmente espiritual, de donde pasó como el agua por un tubo. Oigan cómo lo explica ese hombre. Que Jesús pasó como el agua por un tubo. Esta creencia en la virginidad en el parto se debe a que se pensó que el proceso natural del nacimiento era indigno y vergonzoso para el Hijo de Dios. No se podía admitir tal deshonra para el Salvador. A esto vino a añadirse la consideración de la pureza y santidad de la Virgen María. La mujer que daba a luz traía impureza legal
que fácilmente se identificaba como imperfección o falta de santidad. Esta mentalidad judía penetró ciertamente en las comunidades cristianas. Según iba creciendo la veneración y el conocimiento de la madre de Jesús, se pensó que la Virgen, por excelencia, no se podía atribuir tal impureza. Por tanto, si el parto natural es deshonroso para el Señor y para la Virgen, era normal que se hablase de un nacimiento singular, sin dolor, sin impureza, de un parto virginal. Sentido de la virginidad en el parto. ¿Qué nos comunica Dios de sí mismo a través de esos acontecimientos? Eso es Ligia que me lo trae. Ligia. ¿Qué iluminación se deriva para nuestro conocimiento de la iglesia? ¿Qué luz arrojan esos acontecimientos para la comprensión del hombre y de su destino de gracia y de gloria? Yo lo pregunto a Marino Taletino. Lo vamos a ver en 3 aspectos. Todo eso. Número 1. En primer lugar, la virginidad in partu tiene un valor de signo. El hecho exterior del parto virginal era el signo de un hecho anterior, más secreto, la concepción virginal, pero uno y otro, tomados juntos, hacen comprender que Jesucristo, por haber sido engendrado por Dios, era realmente el Hijo de Dios. Número 2. Tiene asimismo una dimensión soteriológica. Sabemos que las curaciones realizadas por Cristo en su vida pública son señales anticipadas de la nueva vida escatológica que va a conseguirnos con su redención. Una vida que al final será liberada de los sufrimientos y dolores corporales. Igualmente ocurre en el parto virginal. El modo de entrar del verbo en el mundo nos hace comprender cuál será el resultado último de su venida a nosotros. Número 3. La tradición eclesial ha relacionado el modo de entrar Cristo al mundo con su regreso glorioso en la resurrección. En ambos casos permanecieron intactos los sellos del seno materno y del sepulcro. ¿Eso se entiende? Hace una relación entre cómo Jesús vino al mundo y cómo se fue. Y en esto cabría hablar de algo que se llama la materia gloriosa. Cuando hablo de materia gloriosa, es por eso que Jesús, cuando resucita, resucita en un cuerpo glorioso, en materia gloriosa. No esta carne, sino en una materia gloriosa. Cuando hablo de materia gloriosa, entonces, podría decir que Jesús, cuando resucitó, por ejemplo, recuerden que en esos 9 días que siguieron a la muerte de Jesús, 3 días Jesús duró en el sepulcro, luego Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, comienza a aparecérsele a los discípulos y en lugares cerrados. Entonces, ¿cómo Jesús resucitado penetra en los lugares sin entrar por la puerta? Si ustedes recuerdan,
esos momentos, se darían cuenta que, por ejemplo, hace el relato, dice, estaban encerrados y Jesús se apareció en medio de ellos y les sopló su espíritu y le dijo, paz a ustedes. Estaban encerrados y Jesús se apareció en medio de ellos. Ay, Dios mío. Entonces, si Jesús podía hacer eso, también podía hacerlo en el momento de la concepción, el momento en que María concibió, en que fue anunciado que ella, en que le fue anunciado que ella estaba embarazada. Por eso hacen la comparación, o dice el texto, que es una prefiguración de lo que iba a pasar. Esa manera en que Jesús entró en María y cómo salió de María es una prefiguración de lo que iba a pasar cuando él resucitara. No sé si tienen alguna situación de duda con lo que yo estoy explicando. Cuando yo hablo de, por ejemplo, el teólogo San Ireneo dice que Jesús pasó como el agua por un tubo para entrar en María. Hay otros teólogos que dicen que fue como la luz penetra el cristal, que Jesús entró en María. En el libro del Silencio de María habla así. Sí. Es un libro muy hermoso. Entonces, no sé si ya hemos hablado de 3 dogmas. No sé si hasta este punto, porque voy a hablar de la virginidad de María después del parto ahora. Si hasta ese punto ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta. Si le puede dar para atrás un pedacito, por favor, se lo voy a agradecer. Miren, voy a leer los 3 puntos para que ustedes lo comprendan un poquito. Casi no Dice, escucho. en primer lugar, la virginidad en el parto tiene un valor de signo, es un signo. El hecho exterior del parto virginal era el signo de un hecho anterior, más concreto, la concepción virginal. Pero uno y otro, tomados juntos, hacen comprender que Jesucristo, por haber sido engendrado por Dios, era realmente el Hijo de Dios. Para comprobar y confirmar que el niño que estaba en María era Dios, era el Mesías esperado, necesariamente tenía que darse un parto, una concepción. No se escucha nada. Estoy incomunicada. Yo pensé que era yo sola, por suerte. Ah, bueno. Yo no escucho nada absolutamente. ¿Sería que ella salió? Ay, fue que se me apagó el internet, hija. A mí Ok. parece que a mí también, porque nada. No te preocupes, que inmediatamente pasó eso, yo me detuve. Muy bien, entonces sabemos que las curaciones realizadas por Cristo en su vida pública son señales anticipadas de la nueva vida escatológica que va a conseguirnos con su redención. Una vida que al final será liberada de los sufrimientos y dolores corporales.
Explico. ¿Por qué María no experimentó dolor en el momento en que ella dio a luz? De acuerdo a lo que dice el segundo punto, es una vida que al final será liberada de todo sufrimiento y dolores corporales. Recuerden que por causa de Eva, comerse la fruta prohibida, comer del árbol que le dijeron que no comiera, el castigo que ella recibió fue que iba a parir con dolor. Con dolores. Que iba a parir con dolor. Entonces, María, recuerden que se lo dije al principio de la asignatura, cuando comenzamos, María es la nueva Eva. Y como es la nueva Eva, lo tenemos claro. Ella va a eliminar con su gracia, con la gracia que le otorgó el Espíritu Santo, ella va a eliminar esa carga del sufrimiento eterno. Es como una prefiguración de eso en ese lío que nos metió Eva. María nos sacó. Es cierto. Igual Jesús es el nuevo Adán y él nos sacó del lío en el que nos metió Adán. Exactamente, por Adán también está de charlatán. Yo estaba dando un tema de fidelidad el otro día a un grupo de pareja, a una pastora familiar, y yo he agarrado ese texto de la caída de Adán y Eva. Esa gente casi me matan. Ahí viene de la alta gracia. Porque yo le pregunté a ellos, ¿dónde estaba Adán en el momento en que Eva se dejó seducir por la serpiente? ¿Dónde? Y salta un hermanito y que ya estaba, no, él estaba de que buscando fruta por allá para hacerle un jugo. Y era con una canasta llena de fruta. Digo yo, ¿saben qué pasó? Durmiendo, profe, porque le gustaba mucho dormir. La dejó sola. La dejó sola. Y al dejarla sola, ella se vio sola. Y por eso la serpiente se aprovechó de la soledad de la mujer. Se encontró desprotegida. Exactamente. Por eso nosotros tenemos que estar siempre con el tigre para que nos proteja, porque si nos dejan solos ellos te saben. Claro. Entonces, cuando yo le hablé de eso, los hombres querían matarme. Yo no me quieran matar porque es la realidad. Ella estaba sola. Y si no, dígame dónde él estaba. Denme una respuesta de dónde él estaba. Porque cuando él llegó, ya ella Durmiendo, porque le gustaba mucho dormir. El tercer punto. Del seno materno y del sepulcro. Recuerden que cuando María Magdalena fue por la mañana, ya Jesús no estaba ahí. ¿Y cómo carajo? Una piedra que tuvieron que ponerla entre 10 hombres, un solo iba a poder quitarla. Él ni siquiera la quitó. Fue rodada.
pero él no siquiera tuvo que ponerle la mano a la piedra. Además, habían Por vigilantes obra del ahí. Espíritu Santo. Ya él había resucitado en materia gloriosa, esa materia que podría penetrar las paredes sin, como de una forma, no sé cómo explicárselo, pero no natural. Porque usted y yo no podemos atravesar una pared. Imposible. Y Sí, el Espíritu Santo. Sí. Entonces, de la misma manera en que él podía atravesar una pared, asimismo pudo entrar en María sin romper nada. Sin romper el himen, sin provocar dolor, sin provocar sufrimiento, sin nada de eso. Yo no sé si ustedes están Por eso yo le quiero dar entendiendo. por la boca a los hermanos que hablan tan mal de María. Yo no sé si ustedes están comprendiendo la profundidad. Yo no escucho casi. De cada uno de estos dogmas. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta o algo, pero vamos a entrar en la virginidad de María después del parto. Dice, en la tradición de la iglesia, Jesús fue no solo el primogénito, hijo de María, dice en Mateo 1:25 y en Lucas 2:7, sino también su unigénito. No solamente fue primogénito, sino unigénito. Único. Al afirmar, pues, la virginidad después del parto o posparto, lo que se quiere decir es que María no tuvo más hijos que a Jesús. Solamente fue a Jesús. Que María no haya tenido otros hijos fuera de Jesús, sino que haya consagrado enteramente a la obra de su hijo, es un dato en el que hallamos absoluta unitariedad en los padres de la iglesia, con excepción de Tertuliano y dos teólogos de finales del siglo IV, que se llama Elvidio y Bosono. Esos tigres dicen que María sí tuvo más hijos. Esos son porque son dos locos. Pero oye, fueron inmediatamente refutados. Obligados, porque venga acá. Claro. Diversa será el modo de impetrar los textos sinópticos que hablan de los hermanos de Jesús. El sentido de la virginidad después del parto, ¿cuál es? ¿Por qué María no llevó en su seno otra prole que a Cristo? Porque ella fue elegida desde antes de. Exactamente. No ciertamente porque la generación tenga un no sé qué de impuro, sino porque acogió en su seno a aquel hijo, el cual, siendo Dios, era el eschaton, que quiere decir la perfección, el absoluto. Al convertirse en morada viviente del Verbo encarnado, realmente María no sabía ya a qué dirigirse por haber alcanzado el ápice de la perfección. Si la comunión con Dios es la finalidad suprema de la creación y de la alianza, dice en Juan 17, 21, 24, ¿podría la Virgen desear algo más, algo mejor? Un todavía, un después en otros hijos? Jamás. Ciertamente que no. En virtud de la maternidad divina, en efecto, ella quedó tan llena de Dios en el cuerpo y en el espíritu que su existencia alcanzó la finalidad suprema. Disculpe, profesora. Dímelo.
Tengo que retirarme, se me ha descargado el celular. Si van a poner tarea, por favor, pónganla por WhatsApp. No te preocupes, yo mando el Y disculpen. video luego. Bendiciones. Dios te bendiga más, mi querida. Gracias, igual, mi amor. Suerte. Buenas noches. Dice, aquel hijo, su persona, su obra, el servicio a él ofrecido por la fe, lo era todo para María, como el Padre lo era para Jesús. Hablemos entonces de la virginidad perpetua de María. Con el testimonio bíblico de la concepción virginal va unida la afirmación de la Iglesia, según la cual María, Madre de Jesús, como recordaba el Papa Pablo VI, permaneció virgen en el parto y después del parto, como siempre ha creído y profesado la Iglesia Católica. Eso aparece registrado en un documento de la Iglesia llamado Signum Magnum en el año 1967. Parte del protestantismo y de algunas sectas cristianas se aducen algunos textos evangélicos de los que se deduciría que María tuvo otros hijos. ¿Dónde aparece eso? En Lucas 2:7 y en Mateo 1:25. Y otros pasajes evangélicos en los que se habla de los hermanos y hermanas de Jesús. La exégesis católica da una explicación distinta a estos textos. Escribe Laurentin, especialista en la materia. Dice él, la Biblia no presenta ninguna dificultad contra la virginidad postpartum, es decir, perpetua, y ofrece más bien indicios en favor de la doctrina. Eso aparece en otro texto que se llama María Vela, Historia Vela de Salvezza. De la salvación. Ajá. En el campo teológico, tanto protestante como católico de estos últimos años, por motivos socioreligiosos y literarios y por razones de actualización del verdadero contenido de la fe cristiana en el mundo contemporáneo, marcado por la racionalidad técnico-científica, se ha avanzado la propuesta de interpretar la concepción virginal de María, no ya en sentido fisiológico, como hecho histórico, sino más bien en sentido simbólico, como una profunda intención teológica. Considerar los pasajes de Mateo y de Lucas no como narraciones de un acontecimiento real sucedido, sino como revestimientos mitológicos que intentan expresar mediante la forma literaria de la partenogénesis un profundo contenido teológico. Es decir, el carácter extraordinario de la persona del Hijo de María, profesado por la Iglesia como Señor, Mesías, Hijo de Dios. La mayor parte de los teólogos católicos, colocándose en la línea de la tradición y de la enseñanza, incluso reciente, del magisterio, rechazan semejante interpretación e intentan poner de relieve el valor teológico del hecho histórico. O sea, los protestantes dicen, para explicárselo un poquito mejor, ellos dicen que eso fue un mito, que eso no pasó así, que eso no es una verdad histórica, sino una verdad mitológica. Cuando yo hablo de mito, hablo de un hecho que se queda como abstracto, como un hecho que se queda como no verdad de fe, sino que ellos lo dejan como un invento, como un invento. Exacto, como que la iglesia se lo inventó y hay que aceptarlo porque la iglesia se lo inventó. Perfectamente. Así. No es un hecho mitológico, es un hecho histórico real, real, verídico.
Exacto, algo que realmente pasó, porque entonces si eso no Pasó. pasó así, entonces Jesús tampoco vino a la tierra. No hay nada que buscar. No tiene sentido entonces decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. No tiene sentido decir otras verdades de fe. Excelente. Porque entonces todo lo meteríamos en un mito. Diríamos que la mayoría de los profetas fueron mitológicos, que el mismo Jesús fue un Fue un mito, invento que fue como dicen muchas sectas protestantes, dicen que él fue un profeta, un gran profeta, no fue Dios. así Entonces mismo. todo Habla eso mucho. perdería sentido para nosotros. Perfectamente. Por eso es que está claro y hay que buscar. Y hay que adentrarse a la cosa, saber y aprender para que no dejarse involucrar de lo que anda por ahí. Ellos hablan mucha baba. Como dice una amiga mía, ellos hablan mucha cera seca. ¿Alguna pregunta hasta este momento, sobre Yo el creo que para dogma mí está de claro eso. la virginidad perpetua de María? ¿Alguna pregunta? Hemos Hasta trabajado ahora está 2 claro para mí. dogmas. Vamos a trabajar ya el último, que es el más engorroso. Ay, mi madre. No sé si ustedes querrán que lo dejemos para la semana que viene, porque van a ser las 8. Bueno, profe, Pues mi déjelo para la celular se está próxima, sí. descargando ya y tengo que dar un tema a las 8 de la Pues- noche y ya van a ser las 8. Tranquila, tranquila, mi amor. Ah, no, No pues pasa ya. nada. Podemos dejar entonces la Asunción de María para la semana que viene. Investiguen, hagan sus investigaciones del dogma de la Asunción de María. Ok. Dogma Asunción de María. Ok, si Dios lo permite, vamos a tener esa. Busquen todo lo que encuentren del dogma. Todo lo que ustedes Dogma de encuentren. la Asunción de María. Para que trabajemos la semana que viene el dogma de la Asunción de María, y después que terminemos ese día, me imagino que vamos a terminar ese día con el dogma, ya la semana siguiente le vamos a dar un examen. ¿Cómo? A la misma 6, profe. Comenzamos a las 6. Ok, si Dios quiere. Yo estoy tratando, tú sabes, ustedes saben, yo estoy tratando lo más que puedo de abarcar todo el contenido de la asignatura. Lo entendemos. Todo eso. mi contenido. Porque si hubiese sido el contenido que me oferta la renovación, ya hubiésemos terminado la materia. Perfecto. Profe, ese folleto tiene muy poco contenido, muy poquito, y como no tan profundo. Yo lo estaba mirando y no me satisface. Yo no quise ni siquiera mandárselo a ustedes. Pero a mí me prestaron uno de verdad Pero de mira, fe, que yo creo que no tiene ni 16 hojas. Sí, eso mismo. No. No, eso. De hecho, yo hablé con Edita. Bueno, ya ustedes conocen la historia. La clase para la semana que viene. Déjenme detener el video.